me llamo ella y, a mis 17 años, soy hija única de mis padres. Ellos siempre me han mostrado solo amor y cariño mientras crecía. Pensaba que era la niña más afortunada del mundo, pero esa idea cambió después de un incidente en 8º grado. Una tarde, al salir de la escuela, una mujer con una apariencia sorprendentemente llamativa me estaba esperando en la puerta. Con un grito fuerte, me llamó la atención. Tú debes ser ella, ¿verdad? Me quedé congelada, sin poder responder de inmediato. En mi primer año de primaria, un maestro nos había enseñado 3 reglas básicas para mantenernos a salvo: no vayas, no te subas, grita y corre. Esas palabras se quedaron grabadas en mi memoria como mi primera lección de autoprotección. Oh, te asusté, perdón, está bien. Soy amiga de tu papá, dijo la mujer con alegría. Tenía un aspecto extravagante, un cabello rubio muy llamativo, gafas de sol enormes y una sonrisa que parecía burlona. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, algo en su actitud no me daba confianza. Yo era escéptica. Había visto suficientes dramas en la televisión como para saber que quienes insisten en que son inofensivos a menudo no lo son. Sé que eres tú, ella dijo, mientras rebuscaba en su bolso decorado de manera extravagante. Sacó un teléfono inteligente con una funda tan llamativa como su bolso. Sus uñas largas y adornadas parecían poco prácticas para las tareas diarias. Giró el teléfono hacia mí, mostrándome una foto. Era yo, con mis padres, en mi primera comunión. La misma foto que yo usaba como fondo de pantalla en mi propio teléfono. ¿Cómo la tenía ella? Sorprendida e incómoda, me quedé en silencio mientras la mujer seguía hablando. ¿Por qué tengo esto? No es extraño en absoluto, tu papá me la dio. Se rió de manera despreocupada antes de presentarse como Ion y luego, de repente, se fue, pero no sin antes dejarme un mensaje extraño. Dile a tu mamá que hable con tu papá. Cuando llegué a casa, vi la cara cálida y acogedora de mi mamá y decidí guardar silencio. En la superficie, todo siguió como siempre. Mi papá seguía siendo el hombre amable y dedicado a la familia que siempre fue, persiguiendo su sueño de convertirse en diseñador de moda. Pero algo había cambiado en mí. Un nudo frío y pesado se instaló en mi corazón, un testigo silencioso de la tensión no resuelta. Pasé de la primaria a la secundaria, y mis padres actuaban como si nada hubiera sucedido, incluso posando conmigo para fotos en los eventos escolares. Para los demás, éramos una familia perfectamente normal. Sin embargo, yo no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Con el paso del tiempo, esa inquietud no hacía más que crecer. Poco después de empezar la secundaria, mi mamá cayó gravemente enferma. La enfermedad amenazaba con acortar su vida. No es mentira, ella. No voy a estar aquí por mucho tiempo, me dijo con una leve sonrisa. A pesar de todo, me guardé mis preocupaciones, intentando no pensar en aquel incidente con la mujer que se presentó como JN. Esperaba que solo hubiera sido un malentendido o una broma cruel, pero la duda y el secreto pesaron mucho sobre mí y moldearon mi joven vida de maneras que jamás imaginé. Un día, mi mamá me habló con seriedad. Ella, hay algo importante que necesito discutir contigo. Pausó por un momento y, con una mirada preocupada, continuó. Tengo la sensación de que, cuando yo ya no esté aquí, las cosas podrían ponerse difíciles para ti. Hizo una pausa, tomó mi mano y agregó, quiero que sepas que haré todo lo que esté en mi poder para prepararte. Es importante que puedas vivir de forma independiente. Las palabras de mi mamá quedaron grabadas en mi mente. Ella quería asegurarse de que yo estuviera lista para enfrentar el mundo sola, aunque yo no pudiera imaginar una vida sin ella. Parece que mi mamá no imaginaba un futuro en el que yo viviera con mi papá o solo los dos. Tal vez ella sentía algo que yo siempre había sospechado, pero no me atrevía a preguntarle directamente. Parecía que ella pensaba que yo ya sabía, pero prefería no hablarlo de manera explícita. Cuando llegue el momento, puede que enfrentes retos que no te gusten, pero espero que entiendas que todo lo que hago es por tu bien, me dijo. Simplemente respondí, sí, entiendo, mamá. Ella pareció complacida con mi respuesta. Me dio un fuerte abrazo y me agradeció. Después de eso, no hablamos mucho más del tema. Seguimos viviendo como si todo fuera normal, solo nosotros 4. El único cambio fue que mamá comenzó a debilitarse poco a poco.
frecuentemente iba al hospital, hasta que un día ya no pudo regresar a casa. Durante ese tiempo, papá se mantuvo a su lado constantemente. Salía rápido del trabajo para visitarla. Llegaba temprano a casa para cocinar y administrar la casa, asegurándose de que todo estuviera en orden. Para cualquiera que nos viera desde afuera, papá parecía el esposo y padre perfecto. Sin embargo, algo en su comportamiento me parecía forzado. Hice sopa. ¿A qué sabe?, me preguntaba. Está deliciosa, le respondía, aunque siempre añadía, eres un gran cocinero, pero extraño la comida de mamá. Espero que pronto pueda cocinar para nosotros otra vez. Jugábamos nuestros roles dentro de la familia, manteniendo una fachada. Sentía que tanto mi mamá como yo sabíamos que todo era solo una actuación, pero lo seguíamos intentando para mantener sus últimos días en paz. Así fue como pasamos ese tiempo, simplemente dejando que los días pasaran, fingiendo que todo estaba bien. Años después, cuando estaba en mi tercer año de secundaria, mi mamá falleció. Perder a su esposa fue profundamente desgarrador para mi papá, un dolor que solo quienes lo han vivido pueden entender. Durante el velorio y el funeral, él interpretó el papel de esposo afligido de manera impecable. Sus lágrimas parecían reflejar las mías, pero en su mirada había algo vacío. Los asistentes expresaron sus condolencias, llorando por el esposo y la hija en duelo. Después de los servicios, muchas personas me aconsejaron, sé fuerte por tu papá. Pero mamá y yo habíamos hecho una promesa, yo debía forjar mi propio camino. Como era de esperarse, la presencia de mi papá en casa comenzó a disminuir. Papá está ocupado con el trabajo, decía, justificando su ausencia. Ya eres lo suficientemente grande para cuidarte sola. Así, me dejó enfrentar la mayoría de los días por mi cuenta. Fue difícil, mucho más de lo que imaginé. Había tenido la esperanza de que, después de la muerte de mamá, papá mostraría más preocupación por mí, pero eso no sucedió. A mis 15 años, atrapada entre ser adulta y seguir siendo una niña, comencé a adaptarme poco a poco a la soledad. Luego, un mes después del servicio conmemorativo de mamá, sucedió algo que no esperaba. Era un sábado tranquilo en casa cuando, de repente, el ruido afuera llamó mi atención. Primero limpien todos los artículos innecesarios, luego organizaremos el resto, decía mi papá, dirigiendo a un grupo de trabajadores. Confundida, me acerqué y pregunté, ¿qué está pasando? ¿Por qué están moviendo las cosas de mamá? Para mi sorpresa y consternación, los trabajadores empezaron a sacar las pertenencias de mi mamá. No, no se las lleven, protesté, bloqueando la entrada. Solo están haciendo su trabajo, respondió mi papá, con un tono indiferente. Mamá ya no está aquí para usarlas, así que las voy a mover. Parecía disfrutar el desorden que esto estaba causando. Desesperada, me resistí, tirándome en la entrada para evitar que se llevaran las cosas. ¿Qué planeas hacer con todo esto?, exigí saber. Lo que se pueda vender, se venderá. El resto será descartado, dijo mi papá con frialdad, mientras observaba la escena sin emoción. Parecía como si estuviera decidido a llevarse algo muy preciado. Entre las cosas que estaban removiendo estaba el trousseau nupcial de mi madre, una colección elaborada con cariño por mis abuelos maternos, que eran ricos y muy detallistas. Ese trousseau no solo era valioso económicamente, sino que tenía un profundo valor sentimental. En ese momento, los transportistas estaban tratando de llevarse el trousseau, siguiendo las órdenes de mi papá. Protesté y les expliqué que el trousseau había sido hecho a mano por mi abuela para la boda de mi mamá. Era parte de nuestra herencia familiar. Mientras trataba de explicarles, una voz intrigada se escuchó detrás de mí. Era John. Pasó junto a mí para inspeccionar el trousseau, comentó sobre su calidad vintage y declaró que ella lo usaría. A pesar de mi petición, los transportistas continuaron hasta que John les indicó que se detuvieran. Mi papá finalmente ordenó que devolvieran los artículos. Confundida y curiosa por la autoridad de esa mujer, cuestioné a mi papá, quien, con una sonrisa, presentó a John como su nueva esposa y, por lo tanto, mi nueva madrastra. Me quedé desconcertada y me negué a aceptarla. Mi papá, sonriendo con frialdad, me amenazó: si no puedes aceptarla,
mejor te vas. Soy solo una niña, no puedo vivir sola, respondí, tratando de razonar con él. Ion fingió estar ofendida y exigió una disculpa para poder quedarse en la casa. Pero me negué rotundamente a vivir con ella. Ante mi postura firme, mi papá, sorprendentemente, sugirió: si no puedes aceptarla, entonces vete. Aceptando su desafío con calma, lo miré directamente y respondí: de acuerdo. Eso lo dejó sorprendido, tanto a él como a Ion. Sin decir más, fui a mi habitación a empacar. Ya no quedaba mucho, ya que había movido mis pertenencias más importantes a otro lugar con anticipación. Reuní lo último que quedaba y, al salir, me despedí de ambos con una declaración clara: a partir de ahora, somos extraños. Salí de la casa y tomé un taxi rumbo a la casa de mis abuelos, en los suburbios. Al llegar, me recibieron con calidez. Aunque estaban decepcionados por el engaño de mi papá, yo me sentía aliviada de estar con ellos. Al reflexionar sobre el pasado, aprecié aún más todo lo que mi mamá había hecho por mí. Me había preparado para ser independiente, enseñándome habilidades domésticas y a cocinar desde temprana edad. Gracias a eso, a pesar de su fallecimiento y la ausencia de mi papá, me las arreglé bastante bien. Un mes después de haberme ido, mi papá intentó comunicarse conmigo repetidamente, pero ignoré sus llamadas. Sabía que sus intentos de contactarme eran probablemente egoístas. Este nuevo capítulo de mi vida, aunque agridulce, era un testimonio del amor y la previsión de mi mamá. Apagué mi teléfono y lo dejé en mi habitación antes de ir a la escuela. Incluso después de regresar a casa, no lo revisé de inmediato. Fue hasta más tarde esa noche, después de tomar un baño relajante y justo antes de acostarme, que decidí revisarlo. Para mi sorpresa, encontré unas 100 llamadas perdidas. Mi teléfono había estado sonando sin parar, iluminándose con cada llamada, a pesar de estar en silencio. Cuando finalmente contesté, una voz abrupta irrumpió: «Hola, ella. ¿Por qué no contestaste antes? ¿Tienes idea de cuántas veces llamé?». Su tono era increíblemente grosero y directo. Decidí no responder. La voz continuó: «Hola, ella, ¿puedes oírme? ¿Por qué estás en silencio?». Me quedé callada, y entonces, como si hubiera entendido algo, el tono de la voz se suavizó: «Ella, soy tu papá. No has olvidado mi voz, ¿verdad?». Desearía poder olvidarla, pensé para mí misma. Pero seguí en silencio. «Ella, ayúdame. Estoy en problemas. No me darías la espalda, ¿verdad?». Su tono suplicante me resultaba repugnante. Entonces, con calma, respondí: «No tengo padre». Hubo un momento de silencio antes de que insistiera: «Soy yo, tu papá. Por favor, ayúdame, ella. Piensa en tu familia». Le respondí con firmeza: «Te equivocas de número, revisa bien antes de marcar». Colgué y apagué mi teléfono. No iba a permitir que el hombre que alguna vez fue mi padre volviera a perturbar mi paz. Al día siguiente, cuando dejé de responder, mi papá y su pareja, Ion, aparecieron sin invitación en la casa de mis abuelos. Eran agresivos y exigentes. «Déjenos ver a ella. Seguramente la han envenenado contra nosotros. Mándenla a casa inmediatamente». Pero lo que ellos no sabían era que, antes de morir, mi mamá había transferido la propiedad de todos sus bienes a mi nombre, incluida nuestra casa familiar. La casa, que originalmente fue un regalo de mis abuelos a mi mamá cuando se casó, ahora me pertenecía legalmente. Mi mamá, consciente de su enfermedad terminal, había actuado rápido, pagando todos los impuestos necesarios y asegurándose de que los trámites fueran legales. Sin embargo, nunca informó a mi papá, quien todavía creía que era dueño de la propiedad. Mi papá estaba en pánico. Consulté con mi tutor, que también es mi abogado, y decidimos emitir un aviso de desalojo. El aviso dejaba claro que él tenía un mes para desalojar la casa o enfrentar acciones legales. También decía que todas las pertenencias del hogar que ya había documentado me pertenecían, y que cualquier daño sería cubierto por compensación. Aproximadamente 10 días después, mi papá respondió con un testamento.
supuestamente de mi mamá, en el que decía que todos sus bienes le habían sido dejados a él. Sin embargo, ese testamento estaba desactualizado, ya que lo escribió poco después de su diagnóstico. Mi mamá, por su parte, había preparado un testamento más reciente, fechado el día antes de su fallecimiento, en el que dejaba todo para mí y me confiaba al cuidado de mis abuelos, asegurando que mi papá no tendría la custodia. Respondimos a sus reclamos explicando que el testamento nuevo invalidaba el anterior. A pesar de sus intentos de impugnarlo, estaba claro que los últimos deseos de mi mamá eran para mí, y que él no tenía derecho sobre nada. Días después de nuestra respuesta firme, un abogado que representaba a mi papá se acercó diciendo que había habido un malentendido y pidiendo una reunión, pero para ese entonces ya era demasiado tarde para cualquier reconciliación. Lo que pasó fue que mi papá había ocultado el hecho de que tenía una hermana. Nuestro abogado dijo que yo me había mudado silenciosamente a la casa de mis abuelos y que ya no estaba en contacto con él. Durante su visita a mis abuelos, él alegó que habían llamado a la policía y que le negaron la visita, diciendo que temían que me estuvieran reteniendo contra mi voluntad. Mi papá, desesperado, suplicó, diciendo que yo aún era menor de edad y que no podía comprender mi decisión de ser adoptada por mis abuelos sin su permiso. Sospechaba que mis abuelos me habían engañado y que yo había creído su mentira. Ella es mi querida hija, la única que mi esposa me dejó. Por favor, ayúdame a recuperarla, imploró, mientras veía a mi papá llorar y expresar sus preocupaciones. Fue un desafío para el abogado, quien comentó sobre la confusión que debía estar sintiendo yo después de perder a mi mamá. También notó que mi papá había perdido a su amada y no había estado allí para mí como debía ser. Esto podría ser la razón de su estado emocional. No pude evitar preguntarme sobre su actuación, considerando sus aspiraciones pasadas de convertirse en diseñador de moda. Recordé un momento en el lecho de muerte de mi mamá, cuando ella le pidió a mi papá que me cuidara, una escena que él aceptó solemnemente, de la mano de mis abuelos. Al principio, era escéptica con mi papá y me conmovió verlo tan emocional, pero me sentí distante al no ver ninguna calidez genuina en ese gesto. Durante una reunión con el abogado, presenté una grabación del día en que los transportistas llegaron a nuestra casa. Esa grabación mostró el verdadero comportamiento de mi papá, su fachada. La preocupación que decía tener por mi mamá y por mí se desmoronó cuando el abogado la escuchó. Era claro que mi papá había estado actuando todo el tiempo. El abogado luego me informó que había rechazado la solicitud de mi papá y que lo había acusado de incumplimiento de contrato por mentir sobre las circunstancias que rodeaban mi situación. La verdad salió a la luz sobre el pasado de mi mamá. Cuando era una adolescente, ella se había enamorado de mi papá, que en ese entonces era un diseñador de moda en un pequeño grupo de teatro. A pesar de la diferencia de edad y su carrera inestable, finalmente se casaron bajo la condición de mis abuelos de que mi mamá no perdiera su apellido, ya que era hija única de un importante magnate de negocios. Después de casarse con mi papá, mi mamá dejó de actuar y se unió a una empresa que tenía vínculos con el negocio de mi abuelo. Aunque esto no le ayudó a ganarse la confianza de mi abuelo, sus verdaderos colores comenzaron a mostrarse con el tiempo. Podría haber seguido pensando que él era un buen padre, si no hubiera descubierto su romance con John, una trabajadora de un club nocturno, que creía erróneamente que podía reemplazar a mi mamá. La realidad fue dura. Mi mamá había recibido una carta enviada por mis abuelos después de su muerte, revelando sus sospechas sobre mi papá. Aunque él había sido una persona que ella adoró, su intuición la llevó a descubrir que él le era infiel y tenía varios amores. Aunque se decía que él solo estaba con ella por su dinero, ella se aferró a la esperanza de una vida familiar feliz después de mi nacimiento. Pero cuando supe la verdad, me di cuenta de que el hombre que pensaba que era un padre cariñoso, en realidad era solo un diseñador de moda que escondía sus verdaderos motivos e infidelidades detrás de una fachada de devoción familiar. Las cosas llegaron a un punto en que ya no tenían nada más que perder. La resignación de mi papá era evidente. Yo ya estaba lista para tomar acciones legales, y ellos sabían perfectamente cuál era mi postura. El día que conocí a JN, una niña, fue el punto de inflexión. Ella trató de obligar a mi mamá a irse, haciéndose notar de una manera que se podría interpretar como una interferencia intencional con la custodia. Desde un punto de vista legal, es posible buscar compensación de una amante que intenta separar a un padre de su hijo pequeño,
John negó tener esas intenciones, pero un investigador privado que contraté logró grabar el incidente. Ella suplicaba por misericordia, pidiéndome que no tomara acciones legales, pero mi decisión ya estaba tomada. La demanda que resultó de eso expuso públicamente la mala conducta de John, lo que llevó a que la despidieran del club, donde ya había causado varios problemas. Este club, conocido por su prestigio, valoraba mucho su reputación y no podía arriesgarse a asociarse con alguien como John. Cuando se enfrentó a esa decisión, le pidieron que renunciara. John incluso me amenazó con demandarme por difamación, pero ignoré sus amenazas y no me preocupé por la posibilidad de una demanda. Finalmente, no presentó la demanda y dejó el club, lo que limitó mucho sus futuras oportunidades de trabajo en lugares importantes. Aunque el pleito sigue en curso, ganar no traerá una gran ganancia financiera, pero lo que quiero es reivindicarme. Me niego a dejarlos ganar tan fácilmente. Mi determinación es firme. Mientras tanto, la vida profesional de mi papá se desplomó. Había asegurado su puesto en la empresa gracias al nepotismo, aprovechando la influencia de mi abuelo y su relación con él. Aunque intentó mantenerse protegido de las críticas, el escándalo de ser echado de su casa por su hija y la exposición de su relación con John mostró su verdadera incompetencia, que antes había estado oculta bajo una fachada de capacidad. Era evidente que su único talento real era fingir. Su verdadera falta de habilidades salió a la luz, disipando cualquier ilusión de que era capaz. Su reputación se manchó para siempre, y eso le valió el desprecio de sus colegas y clientes. A pesar de sus intentos de mantenerse discreto, el ambiente de trabajo se volvió demasiado hostil y no le quedó más opción que renunciar. Ahora vive en un departamento modesto y John a veces pide ayuda, pero nuestra relación se ha reducido a una simple amistad marcada por el desprecio. No tengo ninguna intención de ayudarlo. En otro incidente, John dañó el trozo nupcial de mi madre y, al exigir una compensación, probablemente usaron el dinero de la indemnización de mi padre o sus ahorros, tal vez incluso alguna deuda. Sin embargo, su situación financiera ya no es mi problema. He cortado todo contacto con él y he dejado claro que sus decisiones son solo responsabilidad suya. Ahora soy adoptado legalmente por mi abuelo, pero no ha cambiado mucho, solo nuestra relación legal. Mientras me preparo para estudiar en el extranjero durante la secundaria, reflexiono sobre la previsión de mi madre al asegurar que no enfrentaría barreras lingüísticas, preparándome para ser fuerte sin importar dónde me lleve la vida. Estoy listo para abrazar un futuro que cumpla y supere las expectativas de mi madre. Estoy emocionado por aprender de nuevas experiencias en el extranjero y encontrar a alguien que realmente me quiera. De alguna forma, esta es la lección que me ha enseñado la historia de mi madre. Mientras digo esto, la madre en la foto parece sonreír tímidamente.